Las personas creen que solo con llegar al 50% de pérdida de capacidad laboral obtienen una pensión, y esto no es suficiente. Hola, soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y en este video te contaré los pormenores del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral y cómo no es suficiente con tener el 50%. Para comenzar, es importante recordar que la pensión de invalidez es una prestación económica del Sistema General de Pensiones contemplada en Ley 100 de 1993 y posteriormente la Ley 860 de 2003 también hizo alusión a ella y cambió una serie de requisitos. Actualmente, para acceder a la pensión de invalidez nos exigen 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez y tener una pérdida de capacidad laboral como mínimo del 50%. Cuando hablamos de fecha de estructuración de invalidez, hablamos netamente de una fecha que trae el dictamen. Entonces, detengámonos en el dictamen. El dictamen es un documento que nos expide el ente calificador, que en primera oportunidad puede ser la EPS, pueden ser los fondos de pensiones. Si uno manifiesta alguna inconformidad, se va para la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si no estamos de acuerdo con este dictamen de la Junta Regional, presentamos un recurso de apelación y se va para la Junta Nacional. Y todas estas entidades emiten dictámenes. En esos dictámenes entonces están y consagrados varios datos importantes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral tiene esta persona? ¿Cuál es la fecha de estructuración de invalidez? Es decir, ¿desde cuándo esta persona llegó y alcanzó ese porcentaje establecido? También se determina el origen de la enfermedad, si es una enfermedad de origen común o si es una enfermedad laboral, es decir, se adquirió por una actividad laboral o en un accidente de trabajo o con ocasión de las funciones desempeñadas. Entonces, estos 3 datos importantes son los que trae el dictamen que nos entregan en el momento de hacernos la calificación, cuando nos notifican el dictamen, resultado de la calificación que ellos como médicos laborales nos hicieron. Para acceder a la pensión de invalidez, lo primero que tenemos que tener presente es que debemos tener una historia clínica muy sólida, muy bien soportada de cada uno de los especialistas que nos están tratando. Hay personas que pretenden iniciar este trámite de calificación y no han consultado con ningún especialista en el último año. Tienen historias clínicas antiguas, historias clínicas de hace años, y esto nos impide iniciar el trámite de calificación porque las entidades nos van a exigir historia vigente para saber en este momento, en la actualidad, cómo está el paciente, o sea, si la pérdida de capacidad o las secuelas de la pérdida de capacidad están vigentes, pues uno también puede rehabilitarse de algunas enfermedades. Entonces no es suficiente con uno decir, es que tuve tal enfermedad en tal época, es que me hicieron tal cirugía, si en este momento no tengo bien soportados los diagnósticos de manera ordenada y en orden cronológico, para que así los médicos laborales puedan enfocarse en las enfermedades y en la evolución a través del tiempo. Entonces, lo primero es reunir esta historia clínica. Lo segundo es revisar la historia laboral. ¿Qué sucede? Que muchas personas vienen cotizando, se quedan sin empleo o simplemente no tienen ingresos, dejan de aportar al sistema de pensiones, se quedan varios años sin aportar y de un momento a otro toman la decisión de iniciar un trámite de calificación porque se sienten bastante enfermos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos califican, nos determinan una pérdida de capacidad laboral del 50%, nos dan una fecha de estructuración, por ejemplo, actual, y cuando vamos y revisamos la historia laboral no tenemos las semanas requeridas para acceder a la pensión, porque vamos y revisamos la fecha de estructuración a ver si tenemos las 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración y no las tenemos. Entonces, por eso es muy importante no solamente conformarnos con que no dieron el 50% o que estoy muy enfermo y que seguramente voy a llegar a ese porcentaje, sino en ser conscientes de la importancia de las semanas que debo acreditar en la historia laboral para acceder a la pensión. Es así como cuando nos buscan para iniciar un trámite de calificación y observamos que la persona ya lleva 2 años, 2 años y medio sin hacer aportes, nuestra recomendación es no empezar el trámite de calificación. Hasta tanto no volvamos y retomemos las cotizaciones, ya llevemos más o menos año y medio de estar haciendo aportes, y cuando ya llevemos ese tiempo, ahí sí iniciamos el trámite de calificación.
¿Por qué? Porque si nos dan una fecha de estructuración actual, pues vamos a tener las 50 semanas en los últimos 3 años. Es decir, en año y medio que ya llevemos de hacer aportes, en ese momento nos dan una fecha de estructuración actual para ese momento, pues vamos a tener las semanas requeridas. Mientras que si nos dan una fecha de estructuración donde no tenemos las semanas y ya tenemos el 50%, pues de nada va a servir empezar a cotizar de nuevo y en un año volvernos a calificar, porque la fecha de estructuración y el porcentaje va a seguir siendo una fecha anterior donde las semanas no nos van a dar. Una vez entonces nos notifican el dictamen, verificamos que tengamos las semanas necesarias, que el porcentaje nos dio y no tenemos que presentar ningún recurso, ahí podríamos entonces pedir la constancia de ejecutoria, es decir, que nadie presentó recursos porque los fondos también pueden presentar recursos. Entonces uno le pide al fondo de pensiones o a la junta que expidan la constancia ejecutoria y con esa constancia ejecutoria inicia el trámite de pensión. Ahora bien, si nos notifican el dictamen y no estamos de acuerdo o con el porcentaje, con la fecha de estructuración o con el origen, es ahí donde presentamos inconformidades o recursos de apelación. Una vez ya radicamos la solicitud de pensión, el fondo tiene 4 meses para resolver. Normalmente se toman el tiempo, en ocasiones salen más rápido, pero en caso de que al 4.º mes no hayan resuelto, podríamos presentar una acción de tutela para provocar esa respuesta y que no sea decidida la solicitud. Cuando ya Colpensiones reconoce la pensión, entonces emite una resolución de reconocimiento donde nos van a especificar a partir de qué fecha la van a reconocer, cuál es el IBL, o sea, el promedio de salarios utilizado y el promedio que arrojó pues el cálculo del ingreso base de liquidación, cuál es la tasa de reemplazo aplicada dependiendo del número de semanas y cuál es el valor de la mesada. Además, en qué banco nos van a pagar y en qué mes empezamos a cobrar. Antes de finalizar, quiero dar respuesta a esta pregunta. Nos pregunta la señora Yamira Valdés. Tengo 58 años y 1.037 semanas cotizadas en Porvenir. Quiero saber cómo será la disminución de semanas para las mujeres que tenemos hijos. Bueno, entonces a la señora Yamira le cuento que lastimosamente, con la forma en que está redactada la reforma pensional, en el artículo que trata la disminución de semanas por hijos, habla de mujeres que estén en el componente de prima media. Y usted, primero, está en el régimen de ahorro individual porque está en Porvenir. Entonces, no está en el componente de prima media. Y adicional a ello, está en régimen de transición. Y cuando esta norma se refiere a las mujeres que están en el componente de prima media, se está refiriendo a las mujeres que no están en régimen de transición. Entonces, en mi concepto, no les será aplicada la disminución de semanas por hijos. No te quedes con duda frente a la pensión de invalidez. Escríbenos al 310-333-3301, que es nuestra línea de WhatsApp. Síguenos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Suscríbete a este canal de YouTube para que estés enterado de todo lo que va saliendo en el tema pensional y no te pierdas nuestro programa todos los lunes a las 6:30 de la tarde en el canal Cosmovisión. Nos vemos pronto.